Hola amigos de Maricord, vamos a enseñarles cómo pueden acelerar su WordPress al 100% con el caché de objetos persistentes. Del caché de objetos, si abrimos aquí pruebas completadas, el caché de objetos estaría dentro de la sección de aprobados. Aquí tenemos un pequeño diagrama. Nosotros vamos a iniciar con la explicación del caso práctico. Recuerden que cómo nos figura esta falta de caché de objetos de la siguiente manera. Ustedes cuando ingresan a WordPress ponen la salud del sitio. Dentro de salud del sitio le va a salir todo el análisis de su página web. Recuerden que esto es en la etapa final. Cuando ya tengamos toda la parte de la maquetación completa, después corresponde hacer una optimización de nuestro sitio o página web. Entonces, uno de los errores, por ejemplo, que tenemos dentro de WordPress es: deberías utilizar una caché de objetos persistente. Si utilizamos Lightspeed Cache, no es necesario instalar otro plugin externo para el caché de objetos. Ojo, porque ya incluye este caché de objetos persistente. En el caso de WP Rocket, en el caso de W3 Total Cache, también necesitamos nosotros instalar aparte un caché de objetos. Ahora, ¿cómo les va a salir el mensaje? De la siguiente manera: está afectando el rendimiento, te indica que debemos utilizar un caché de objetos persistente. O de repente ustedes nos consultan para qué es importante este caché de objetos. Lo tenemos aquí. Nos ayuda mucho en la carga más rápida de nuestro sitio web, el cual corresponde a reducir el tiempo que aparece tus imágenes, que aparece la imagen de fondo, el menú, entre otras. Reduce este tiempo y hace que la carga sea mucho más rápida. Además, menos carga en la base de datos. Recuerden que nuestra página web también está conformada por una base de datos. Esa base de datos tiene que hacer consultas, y estas consultas con este caché de objetos persistente lo va a hacer con menor cantidad. Mayor eficiencia de WooCommerce. Si utilizamos WooCommerce en nuestra tienda virtual o e-commerce, también nos va a ayudar con esta eficiencia, principalmente en el Ajax. Recuerden que cada vez que añadimos un producto al carrito, se actualiza constantemente el carrito. Entonces eso, para las consultas frecuentes de nuestros productos, nos va a ayudar mucho en esa eficiencia. Va a ser mucho más rápido. Menos consumo de CPU y RAM. Ok, recuerden que cada vez que compramos un hosting nos llega la cantidad de RAM que está en nuestro plan. Con este plugin vamos a optimizar menos el consumo. Y finalmente mejora la experiencia del usuario, reduce los tiempos de carga, lo que favorece el SEO y la retención de los visitantes. Digamos, si es que una página no tiene una buena optimización web, se demora mucho en cargar, evidentemente el cliente se sale de la página y se va a otra página a consultar. No queremos eso, por eso es que nos va a ayudar mucho este plugin. Entonces, ¿cuáles serían los pasos que vamos a aplicar para poder tener este caché de objetos persistente activo? Vamos a instalar el plugin. Es súper sencillo, lo vamos a hacer dentro de WordPress y vamos a activar la configuración de este caché de objetos. Vamos a concluir con las pruebas. Entonces, el plugin que nosotros vamos a instalar se llama Docket Cache y es por Nawawi Hamili. Ok, siempre es bueno revisarlo porque a veces hay duplicados y el desarrollador no es el mismo. Ok, entonces tenemos siempre que revisar eso. Tiene también algunas reseñas, vemos que sí, está correctamente. Tiene las reseñas de 5 estrellas en su mayoría. Vamos a entrar ahora a WordPress. Entonces aquí estamos dentro de WordPress. Estamos dentro de la mente de pruebas de Maricord. Vamos a irnos a la sección de plugins. Vamos a añadir nuevo plugin y vamos a colocar aquí Docket Cache. La primera opción es la que vamos a instalar, es el de aquí. Actualmente ya lo tenemos instalado, por eso que nos figura así. En el caso de ustedes, simplemente ponen instalar ahora y después lo activamos. Como nosotros validamos que el error antes de instalar el Docket Cache, vamos a herramientas y ponemos salud del sitio. Aquí esperamos un tiempo y ya nos sale aquí el error del rendimiento del caché de objetos persistente. Aquí está. Ya cuando hemos instalado el plugin, lo activamos. Vamos a irnos aquí a plugin. Aquí lo tenemos, vamos a activarlo. Automáticamente se activa en el apartado izquierdo una sección de Docket Cache. Y aquí tenemos 3 pestañas: el overview, el Cronbot y la configuración. Solamente vamos a modificar el overview. ¿Okay? La demás configuración lo dejamos por defecto. Entonces tenemos 3 opciones. El primero, que es remover todo el caché de objetos cuando ya está activo. Pasa una semana, pasa 2 semanas. Si queremos hacer modificaciones, cambios, lo podemos limpiar aquí. Nuevamente el caché de objetos inicia de cero. La segunda acción tenemos del Zen OP Cache. El OP Cache también te ayuda mucho en la extensión del PHP con ello, para que no esté enviando y analizando nuevamente los scripts. Entonces para eso es óptimo este OP Cache. Finalmente tenemos el Object Cache. Inicialmente tenemos que activarlo. Lo activamos. Ya tendríamos activo el
caché de objetos persistente en nuestro sitio web. Entonces, una vez que ya lo hemos activado, por ejemplo, tenemos aquí, ya está activo, vamos a irnos a herramientas y en herramientas ponemos salud del sitio. Entonces, nuevamente aquí, recuerden antes de también limpiamos y precargamos el caché. Si en el caso que usemos otro complemento, también limpiamos el caché y esperemos que termine de analizar. Aquí, por ejemplo, ya terminó, ok, necesita mejoras, sí, pero ya no es del caché de objetos. Si abrimos aquí pruebas completadas, el caché de objetos estaría dentro de la sección de aprobados. Ya finalmente, amigos de MarioCorp, si ustedes quieren algo más completo, de repente ya optimizar al 100% su página web, además de este caché de objetos, les recomendamos llevar el curso de optimización web MarioCorp, en el cual nosotros les enseñamos básicamente cómo optimizar su WordPress al 100%. Pueden optimizar las fuentes, el CSS, el JavaScript, también toda la cantidad de imágenes, cómo podemos hacer para que carguen rápidamente cuando el usuario ingresa a su página web. Recuerden que también va de la mano de nuestro hosting, tener actualizados los plugins, entre otros. Todo lo explicamos dentro del curso de optimización web. Listo. Gracias, amigos de MarioCorp.